¿Por qué me cuesta tanto llegar a diagnósticos diferenciales? ¿Por qué todavía no logro pensar en el fondo cuáles son los posibles diagnósticos de mi paciente? Esto y mucho más vamos a ir conversando en este video. Quédate con nosotros. Hola, buenas tardes. Esta noche vamos a empezar a conversar sobre una pregunta que me han hecho muchos mis alumnos. Doctor, ¿por qué, profe, por qué no logro llegar a los diagnósticos propiamente tal que me está solicitando? No, ¿cómo enfoco mi estudio? ¿Cómo logro llegar a tener 5 o 6 diagnósticos diferenciales e ir acotando, obviamente, las causas? Bueno, todo esto es porque al principio cuesta integrar primero toda la materia que se nos ha ido incorporando poco a poco. Ese es el primer concepto. Lo segundo es que en medicina siempre se nos enseña de dos formas. Primero por sistemas, los que nos permiten ir involucrando el sistema cardiovascular, el sistema respiratorio, el sistema gastroenterológico, ¿de acuerdo? Y después nos enseñan por patologías, o sea, tenemos tal sistema, tal enfermedad, con sus signos, síntomas, epidemiología, clínica, tratamiento y otras cosas. Sin embargo, cuando nos enfrentamos al área de semiología, que es el arte del diagnóstico propiamente tal, donde uno integra signos y síntomas del paciente, se nos enfrenta a un mundo totalmente aparte, donde tenemos que, por un lado, la teoría, aprendérnosla para poder, no sé, pasar un examen, una prueba solemne o como le llamen ustedes. Y por otro lado, nos estamos enfrentando por primera vez a pacientes reales, con dolencias reales, y que cada uno es totalmente un mundo aparte. Por eso cuesta tanto llegar a tener una buena historia, para empezar, que es lo más importante, como les he dicho en otros videos, y después lograr hacerme una idea propia de qué diagnóstico yo necesito. Entonces, me veo enfrentado a que la semiología también se intenta enseñar por sistemas, pero en los casos prácticos, donde nos vamos a enfrentar a un paciente, nos puede tocar distintas patologías, no solamente en el fondo en lo que hasta el momento he pasado, he aprendido. Entonces, claramente, tengo una desventaja propiamente tal porque tengo baches de conocimiento que todavía no he logrado llenar. Y lo peor es que ni siquiera del punto de vista de los signos y síntomas, sino que también de las patologías mismas. Los primeros años nos intentan enseñar en el fondo desde anatomía, fisiopatología, fármaco, todo lo que ustedes quieran, para intentar llegar lo mejor preparado al mundo de la semiología. Pero recién el primer ramo que une lo que es la práctica con la teoría es semiología, donde es la primera vez que nos enfrentamos a un paciente propiamente tal. Por eso es tan importante y sagrado este ramo. Ahora, ¿qué es lo que recomiendo para empezar a adaptarse mejor a estos casos? Cuando uno empieza a estudiar semiología, uno se ve desbordado, con desesperanza y mucho temor, porque no solamente empieza a fallarse uno como alumno, sino que también empieza a fallarle a un paciente que me está contando sus dolencias y no soy capaz ni siquiera de contar bien su historia o ni siquiera llegar a los diagnósticos que el paciente tiene para poder ayudarlo. Es una sensación de angustia, es una sensación terrible, donde me veo enfrentado por primera vez que soy más que una nota. Está bien, las calificaciones son importantes, sí, pero no lo más importante. El conocimiento lo es más. Su conocimiento, el día de mañana, no lo van a evaluar con una nota de cómo trataron a un paciente. La nota va a estar dada por el éxito en el tratamiento, por el feedback que van a tener del paciente y su familia. Hay que recordar que no estamos jugando con cualquier cosa. Estamos jugándonos la vida de los pacientes. Y si no es la vida, es la calidad de vida de sus pacientes. Y si no es eso, es la familia en sí. Por eso es tan importante llegar a estos diagnósticos. ¿Qué es lo que recomiendo yo? Ordenarse. Y cuando en los cursos, cuando yo estaba en pregrado, me decían, ordénate, ordénate,
ordénate. Al principio no entendía el concepto, hasta que poco a poco entendí que más que ordénate era clasifica. Mentalmente tienen que lograr obtener clasificaciones mentales para cada uno de los síntomas y síntomas. ¿Por qué? Porque por un lado, a nosotros nos enseñan que a nivel cardiovascular tenemos el infarto con sus signos, síntomas, etcétera, bla, 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 bla. Pero cuando nos enfrentamos al paciente, nos enfrentamos a un dolor precordial con tales signos asociados, tales síntomas. ¿Qué diagnóstico puede ser? Uno dice infarto, porque claro, es lo que uno ha alcanzado a estudiar, es lo que principalmente hay que descartar, pero por prevalencia probablemente un TIEPSE es mucho más frecuente, por decirles alguna patología. Entonces, no olvidar también que uno tiene que entender que hay epidemiología, porcentaje y probabilidades de que el paciente tenga cierta o no patología. Esto es súper importante porque no todo es lupus, como decía una antigua serie muy buena por lo demás. Eh, entonces, tienen que entender que las clasificaciones son importantes a nivel mental. En tercer año, les van a enseñar en el fondo el ramo de la semiología con distintos sistemas, donde le van a decir a nivel respiratorio disnea, pero también a nivel cardiovascular disnea. Entonces uno dice, chuta, ¿cómo enfrento esto de buena manera? Y después en cuarto año lo vienen a complementar con un esquema totalmente distinto de clasificaciones, donde le dicen, a nivel respiratorio, asma, con su prevalencia, con su epidemiología, con su clínica, con su laboratorio, exámenes, diagnóstico, tratamiento. Entonces es un esquema totalmente distinto, donde tenemos por un lado un esquema deductivo y otro inductivo. Y eso tiene que hacer la diferencia, porque es la única forma de complementar nuestro conocimiento. Cuando ustedes le digan disnea, tienen que entender que esa dificultad respiratoria puede ser cardiovascular, puede ser también respiratoria. Entonces, entre otras miles de causas que vamos a ir conversando en los próximos videos. Pero el punto en sí es que tienen que ordenar mentalmente, clasificar mentalmente los distintos síntomas para poder hacerse una idea de cuáles son mis probabilidades de que el paciente tenga eso. Y acá tenemos que lograr orientarnos principalmente con la fisiopatología. Si logramos entender cómo se produce la disnea, si logramos entender cómo se produjo el edema de extremidades inferiores, de predominio vespertino, por ejemplo, en una insuficiencia cardíaca, si logramos entender por qué se formó la anasarca en un síndrome nefrótico, si logramos entender fisiopatológicamente cómo se produjo propiamente tal algún síntoma, vamos a lograr obtener la clave para llegar a los diagnósticos y saber qué sistema en sí está comprometido. Y ahí vamos acotando. Ahora, hay que lograr estudiarlo y muchos de mis alumnos me dicen, oye, pero ¿qué libro aparte puedo leer, aparte del de semiología de cabecera? Esto va más allá de eso. Yo les puedo decir, léanse todo el libro de medicina interna, que es lo que me apasiona, léanse tal cosa, pero tienen que entender una cosa súper importante. No solamente están jugando contra los ramos que están teniendo este año, sino que también están jugando contra el tiempo y tienen que saber aprovecharlo. Entonces, la optimización del tiempo le va a dar tiempo libre incluso. Pero si no logran optimizar su tiempo, como pasa en los primeros años de la carrera, difícilmente van a lograr obtener información más allá de que les entregan las clases. Hay que entender que las clases son pinceladas, las clases son un bosquejo para hacerse una idea, ustedes, del conocimiento que deberían tener. Uno como profesor no logra entregar toda la información que se requiere en 2 horas de una clase. Una persona que escribió un libro de 300 páginas no logra resumirlo en una clase de 2 horas. Y tiene que matizar, tiene que lograr en el fondo hacer pequeños resúmenes, pequeños enfoques de la situación de lo que estamos conversando. Por eso es importante que complementen siempre la lectura y no se queden solamente con las clases.
Porque claro, tal vez eso les permita pasar el ramo, pero no enfrentarse a los pacientes de una buena manera. Esta reflexión se los dejo por hoy día. Sigamos conversando de distintos temas. Los invito a suscribirse en nuestro canal, denle me gusta y deje sus comentarios. Nos vemos en un próximo video. Que estén muy bien.